Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Lara, estábamos aquí en pleno debate con las últimas novedades, reacciones de todo el escándalo Urdangarín, la doble imputación de la infanta. Yo se lo pregunto, ¿usted cree que debe renunciar a sus derechos de sucesión a la corona? Bueno, pues en estos tiempos que corren tan faltos de ética por parte de alguna gente, pues igual no venía mal que tomar una decisión de ese tipo y seguramente que sería un buen gesto de cara a la opinión pública. Usted asegura que detecta zancadillas al juez Castro por parte del gobierno. No, yo creo que eso lo sabe toda España. Esto creo que no es ninguna novedad, ¿no? Es que desde que empezó la causa, pues la propia Fiscalía, y que no es habitual que las fiscalías vengan a oponerse a decisiones de imputación de los jueces, y el propio abogado del Estado pues han estado interviniendo de una manera directa y activa para conseguir la desimputación que consiguieron finalmente de la infanta. Por tanto, a la mano del gobierno es una obviedad. Yo diría que los mismos elementos, diríamos que el mismo hecho que aconteció cuando Urdangarín realizó todas las actividades ilícitas o irregulares o presuntamente ilícitas durante aquellos años, lo hacía de alguna manera en nombre de y tenía la protección de desde atrás, pues yo creo que aquella misma protección en nombre del cual conseguía de alguna manera algún tipo de contratos es la misma que en este momento ha intentado y sigue intentando que la infanta no se siente en el banquillo. Usted planteaba en las últimas horas, decía, referéndum y que este país decida monarquía constitucional o república. ¿Usted está convencido de eso? Bueno, porque las últimas encuestas siempre apuntan a que hay una mayoría de partidarios de la monarquía constitucional. Bueno, pero que lo decida el pueblo. Si nosotros acataremos lo que decida el pueblo sin ninguna duda en un referéndum, una consulta que se haga popular, lo que ocurre es que yo creo que la decadencia que en este momento está manifestando la institución y que se ha visto perfectamente plasmada en lo que ha sido el propio discurso con motivo de la Pascua Militar que ha hecho el monarca, ya no solamente en el plano nacional, sino en el plano internacional, me parece que la imagen y el mensaje que se está dando es de decadencia absoluta de la institución. Y frente a esta situación, que además se sigue agudizando con estos acontecimientos que estamos viviendo en estos días, pues evidentemente yo creo que el mejor favor y servicio que podían hacer a la propia institución es promover a través del gobierno un referéndum y donde el pueblo español decida qué sistema de Estado quiere tener y que lo decidamos y que nos quedemos ya claros o no si queremos mantener una monarquía o si queremos tener una república democrática. Si la Audiencia Provincial de Palma dice no a la imputación, ¿qué le parece? Yo creo que La Palma, por utilizar una expresión en ese sentido, ¿no? Yo creo que sería tremendo. Yo creo que no entendería nadie, ni de la judicatura, ni de fuera de la judicatura, nadie con sentido común, que la audiencia por segunda vez, con un auto bastante fundamentado, estamos hablando de 227 folios, se dicen cosas ahí que parecen propias de la escopeta nacional. Es decir, se está hablando de contratos y pagos en negro, se está hablando de contratar el propio edificio como oficina de la empresa iPhone, se están hablando de contratos fantasmas para ahorrar recursos y no pagar impuestos a la hacienda pública. Es que estamos hablando de una especie de episodio de la escopeta nacional y esto se está conociendo precisamente por ese empecinamiento que yo creo que los que pretendían hacerle un favor a la corona desde el primer momento lo que han hecho es perjudicar a la corona claramente, ¿no? Porque todo esto que estamos conociendo pues es con motivo de la propia investigación que el juez se ha visto de alguna manera, yo diría que hasta incluso personalmente por su propio trabajo, se ha visto obligado a investigar, ya que la audiencia le dijo que continuara investigando si había situaciones presuntamente delictivas de blanqueo de capitales o de ilícitos con el fisco, con la Hacienda Pública Española, pues en toda esa investigación ha armado un auto de 227 folios que desde luego los que ya le hemos leído y tenemos una idea más o menos de lo que dice ahí, tiene mucho fundamento y una base muy fuerte. Y yo creo que salvo que fuera con unas decisiones más políticas que jurídicas, la Audiencia Nacional no puede atreverse en este momento a echar para atrás algo que es una imputación. Y que si lo hubieran resuelto el primer día, vamos a ver, si no tiene nada que temer, si todo lo que han hecho está dentro de la legalidad vigente, ¿por qué desde el primer día, cuando el juez decide imputarle y la imputa, por qué no se presenta, se sienta ante el juez, declara con su abogado lo correspondiente y si no tiene ningún tipo de hecho delictivo,
pues se cierra el caso el mismo día y se había acabado todo este episodio. Y sin embargo, el episodio ha continuado, repito, porque probablemente los que pensaron que le iban a echar una mano para salvarla de ese paseillo que muchos no quieren que se vea por parte de la opinión pública yendo a los juzgados de Baleares, pues yo creo que lo que han hecho es un flaco favor y lo que han hecho es deteriorar mucho más la propia imagen de la Casa Real y la propia imagen de la propia infanta. La Casa Real ha tenido una reacción bastante comedida, silencio, no comentarios respecto a la decisión judicial. ¿Le parece el adecuado, lógicamente? Sí, ha sido más comedida que la otra vez, donde tomó parte activa. Es decir, la otra vez había una contradicción importante. Mientras que el jefe del Estado decía que la justicia debería ser igual para todos, la Casa Real estaba aplaudiendo lo que era la decisión de la Fiscalía de pedirle al juez que desimputara a la infanta, ¿no? Esta vez ha tenido más mesurada la decisión. Yo diría que incluso irónicamente, tal vez habría que decir que tenían que tener satisfacción en este momento la Casa Real, a juzgar por las declaraciones que hizo el jefe de la misma, el señor Espotorno, donde vino a decir de alguna manera que había que agilizar la justicia para no continuar con esta especie de martirio. Bien, parece que estaba el juez Castro esperando a que dijera esto el jefe de la Casa Real para automáticamente presentar el auto con la segunda propuesta de imputación de la infanta, ¿no? Pero vamos, digo, en esa línea, hoy debería aplaudir la propia Zarzuela de que le han hecho caso al señor Espotorno, en este caso la propia justicia española. Señor Lara, fíjese, me llega en estos momentos el primer avance del estudio de investigaciones sociológicas del CIS, barómetro del CIS, la preocupación de los ciudadanos, fíjese, crece sobre todo la inquietud y la preocupación por la corrupción. Sube casi 6 puntos. El paro sigue en primer lugar, mejora un poquito la percepción económica, ligeramente, el paro en primer lugar, pero la corrupción, la percepción de preocupación sube 6 puntos. Sí. Yo voy a hacer una aportación que es curiosa y probablemente mucha gente no la conoce, ¿no? Es curioso que en el periodo de más corrupción que hemos tenido en España, que ha sido toda la década del ladrillo prodigioso, de toda la especulación inmobiliaria, que es cuando más corrupción se estaba produciendo en España, resulta que había una especie de aplauso por parte de la opinión pública hacia determinados políticos corruptos. Es más, se le votaba incluso masivamente en ese sentido. Y cuando ha llegado la catástrofe, el desastre, y cuando la gente ha empezado a perder el empleo y se ha quedado en la calle, se ha quedado en el paro y se agudiza la crisis y esta estafa económica impresionante que han organizado, paralelamente a eso crece el desprestigio de muchos políticos y el desprestigio de todos los que han lógicamente hecho corrupción, pero que repito, la corrupción viene de un proceso determinado. Y ahora, ¿por qué está creciendo el nivel de opinión pública señalando la corrupción como un problema importante en nuestro país? Porque la justicia no está actuando con celeridad, con agilidad, y los casos de corrupción que popularmente son conocidos por la inmensa mayoría de los ciudadanos no están viendo que en el banquillo se están sentando, y además juzgados convenientemente, personas que sí deberían estar sentados en el banquillo y que han hecho mucho daño a la historia de nuestro país, a la economía de la gente, y han creado mucho sufrimiento en muchísima gente. Esa es, desde nuestro punto de vista, por qué se está incrementando en este momento esa opinión pública contraria con respecto a la situación de la corrupción. Y casos como el que estamos viviendo directamente en lo que tiene que ver con la Casa Real y con la infanta en concreto, desde luego no ayudan a que baje el nivel de tensión y de opinión pública con respecto a la corrupción en España. 1:43 a estas horas, señor Cayo Lara. Hay debate, un nuevo episodio de esa tensión, fractura. Hay quien dice guerra en el Partido Popular por la nueva ley del aborto, más restrictiva, que acabará con la ley de plazos. Fíjese, episodio de las últimas horas. Fabra y Monago. Alberto Fabra, el presidente de Valencia, José Antonio Monago, presidente de Extremadura, golpeándose públicamente por la nueva ley del aborto. Escuche. Lo que creo es que alguno tiene mucha facilidad para hacer declaraciones fuera de lo que son esos principios de lealtad, compromiso y defensa de los valores que representa nuestro partido. Y quiere quedar bien con otros que a lo mejor están apoyando su gobierno y no con aquellos que le están votando. A ver si es que el más centrado del PP soy yo y los demás están un poco confusos con este tema. Yo estoy en que los grandes temas hay que consensuarlos, hay que hacer un esfuerzo, y eso es malo. Eso se puede criticar. Eso es ser un varón rojo. Monago, un varón rojo, con los votos, bueno, la abstención de Izquierda Unida. No sé si sabe, Celia Villalobos hace aproximadamente media hora ha levantado la mano, Comité Ejecutivo del Partido Popular, y le ha pedido a Rajoy libertad de voto
para los diputados y diputadas del Partido Popular cuando se apruebe esta ley? No sé si me escucha, señor Lara. Sí, le escucho. Sí, le decía Celia Villalobos que está pidiendo libertad de voto para los diputados y diputadas del Partido Popular en el Congreso. Sí, yo sobre este tema un par de consideraciones, ¿no? La primera de ellas es que este debate donde se tenía que estar produciendo es en el Congreso de Diputados. Nosotros hemos pedido la comparecencia de la ministra Mato y del ministro, en concreto Gallardón, el Torquemada del siglo XXI, nos atrevemos a afirmar, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, para que comparezcan aquí, y es aquí donde se tiene que producir el debate sobre el aborto, más allá de que lo puedan hacer en el partido, ¿no? Pero desde luego en lo que tiene que ver con el voto de conciencia, yo creo que sí estamos ante un problema de conciencia, porque se está intentando, cuando la sociedad tenía plenamente asumida la situación del aborto en nuestro país, se está intentando volver a 30 años atrás, con las medidas que plantea el Gobierno y que plantea el ministro Gallardón en este caso concreto. Quieren meter el Código Penal en los ovarios de las mujeres y quieren que volvamos a tiempos pasados olvidados y olvidados por fortuna por parte de la mayoría de la sociedad española, incluida una parte muy importante del Partido Popular. Yo me atrevería incluso a hacerles alguna pregunta, ¿no? Y que en este caso concreto, el que no conozca, haya vivido directamente o no conozca un aborto muy cercano en las propias filas del Partido Popular, que tire la primera piedra, ¿no? Porque ya está bien de hipocresía, cuando todo el mundo hemos vivido, los que ya tenemos unos años, hemos vivido aquella época donde las que tenían dinero y los que tenían dinero se tenían que ir, desgraciadamente digo, porque se tenían que marchar de su país a abortar a Londres, mientras aquí la clase trabajadora y la gente humilde tenía que ir a abortar en malas condiciones, en clandestinidad, o abortos incluso que en muchos casos le costaron la vida a la gente. Por tanto, menos hipocresía. No es necesario que cumplan la única ley, parece que van a querer cumplir, la única propuesta programática del PP que parece que quieren cumplir es lo que tiene que ver con el aborto. Y si se mira concretamente también el programa del Partido Popular, pues se verá que tiene mucha ambigüedad esta propuesta y por tanto tiene muchas posibilidades de que, desde luego, el mejor camino es que no lo hubieran abordado. Pero en segundo lugar, ya que la abordan, desde luego la libertad de conciencia, me parece que aquí sí estamos ante un tema claro de conciencia y en mi opinión la deberían de dejar sin ningún tipo de dudas, aunque lo mejor es que no llevaran la ley al Parlamento. Una cosa más, sabe usted que ayer el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha dicho que no había manipulación, o no utiliza ni la palabra ni manipulación ni concertación en su informe sobre lo ocurrido en la última subasta. El ministro Soria dijo en su día, en el diario ABC, dijo: ha habido una burda manipulación, dijo, burda manipulación de la subasta. La comisión dice que, bueno, que manipulación no la encuentra por ningún lado, informe de 75 páginas. El ministro Soria acaba de hacer declaraciones. Es una declaración un poco extraña porque dice: me da la razón la Comisión de la Competencia. Ya, yo creo que el ministro, con lo que ha dicho, lo que tenía que hacer era dimitir directamente, sin más, o si no, tenían que cesar a toda la Comisión Nacional, porque la que se equivoca es la Comisión Nacional del Mercado, de la Competencia. De cualquier forma, estamos ante un hecho que es tan oscuro, es tan obtuso, es tan cerrado, es tan opaco, que yo me atrevería a afirmar que el 99% de los españoles y las españolas no conocemos en general cuáles son las claves en las que se mueven estas subastas, que al final terminan siempre en lo mismo, que los ciudadanos tenemos que pagar más por el precio de la luz y que somos el tercer país de que pagamos más precio por la luz de todo el conjunto de la Unión Europea. Y eso no lo entiende la gente. Y por tanto aquí lo que hace falta es que haya un método que sea claro, que sea transparente, porque a mucha gente nos cuesta mucho entender que las compañías eléctricas hayan ganado, 5 de ellas, más de 7.000 millones de euros en el año que ha pasado y que al mismo tiempo nos digan que hay un déficit de tarifa de 30.000 millones que tenemos que pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos a esas compañías eléctricas en las que, por cierto, han recalado altos dirigentes, incluso presidentes de los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han recalado curiosamente en esas empresas que dicen defender los intereses de los consumidores y lo que están defendiendo son los intereses de unos cuantos, por supuesto de los socios de estas sociedades y por supuesto también de los ejecutivos que están en los consejos de administración con salarios que son insultantes en este momento concreto en nuestro país. Una cosa más, no sé si se ha podido ver hoy, Diario Expansión, la Comisión de Competencia, de Mercados y Competencia, advierte también, atención, de que se puede estar generando una especie de déficit de tarifa también en el sector del gas. Y dice, este año puede acabar en más de 800 millones de euros, por lo tanto, el recibo podría acabar, el recibo del gas, subiendo en la parte regulada casi un 30%. ¿Se teme también un subidón ahí en el gas?
Yo creo que estamos en lo mismo de siempre. Estos son sectores estratégicos de la economía. Son sectores estratégicos que nunca debería haber dejado el Estado y que tenían que seguir en manos del Estado, porque lo que han hecho es algo muy sencillo, muy simple. Nos han quitado los sectores estratégicos de la energía a todos los ciudadanos del país, para bien o para mal, y finalmente se le ha entregado a un grupo de accionistas, a unas empresas que lo que persiguen es un único objetivo, y es obtener cada vez más y más beneficios, tanto en lo que tiene que ver con la energía de las energías convencionales como la que tiene que ver con la propia energía del gas. Y en este caso estamos en lo mismo. Yo espero que algún día tengamos un gobierno en nuestro país donde lo que plantee sea devolver a lo público, es decir, a todos los ciudadanos y ciudadanas, lo que son sectores estratégicos de la energía en nuestro país, porque es una absoluta vergüenza que tenga Berlusconi y que tenga Italia más acciones en lo que es en el sector de la energía en España que el propio gobierno español, que no tiene ninguna. Señor Lara, solo una cosa más. La prima de riesgo baja, 180 y tantos, la bolsa sube, estamos un poquito mejor. No sé si los ciudadanos, pero la economía sí. Eso tiene buena pinta para los que especulan, ¿no? Pero eso no le llega al común de los mortales, porque lo que sí sabemos es que este año vamos a pagar 36.590 millones de intereses por la deuda pública, que la deuda continúa creciendo, que el Gobierno dice que vamos a pagar 45.000 millones de euros en el año 2016 y que eso es intolerable e insoportable para un país, porque además una parte de esa deuda muy importante es una deuda que no hemos contraído la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. No ha sido una deuda para tener más bienestar social, sino que ha sido una deuda, sobre todo en algunos casos, una parte de esa deuda para favorecer los intereses de la banca y de los especuladores, lo que llamamos y se conoce como la deuda odiosa. Entonces, más allá de que el dato es positivo, de que la prima de riesgo esté baja y especulen menos con las ofertas que hace el Gobierno, en este caso concreto, y que sale al mercado a buscar recursos, lo cierto es que la deuda sigue creciendo a nivel galopante, que tenemos un fraude fiscal en España inmenso, el más alto de los países de la Unión Europea, y que mientras tanto lo que sí estamos haciendo es recortes, o nos están haciendo, son recortes en servicios públicos esenciales como sanidad, como educación, como bienestar social, porque tenemos que pagar unos intereses de la deuda que, por cierto, nos dejaron puesto en la Constitución el Partido Socialista y el Partido Popular. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias. Vamos.